Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas a este segundo encuentro que estamos realizando, convocando desde la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia para debatir sobre el rol de las Fuerzas Armadas en este contexto, en el momento actual que vivimos en nuestro país y numerosas situaciones de violaciones de derechos humanos que se vienen desarrollando ya hace unos años, concretamente desde la aprobación de la ley 5036 en el año 2013, que autorizó al empleo de las fuerzas militares en asuntos internos. Bueno, muchas gracias también a Diana, a Dante y a Cristina que nos acompañan esta noche. Hace 15 días habíamos iniciado este ciclo de debates debatiendo el mismo problema, el problema de las Fuerzas Armadas y las violaciones de los derechos humanos, a partir con Jorge Rolón Luna, un abogado especialista en derechos humanos también, el monseñor Pablo Cáceres, vicario de Concepción, y la compañera Bernarda Pessoa de CONAMUL, la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMUL. La idea de esta noche es, bueno, dar continuidad a ese debate que habíamos iniciado, que tuvo una muy buena participación de parte de mucha gente, con ustedes, ¿no? Debatiendo a la luz de la situación actual, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y qué denuncias se vienen desarrollando en estos años en torno a su actuar en los distintos puntos del país, sobre todo en la zona norte, donde tienen una presencia más sostenida y más institucionalizada ya, ¿no? Bueno, la idea es esta noche poder arrancar el debate con Diana Vargas, ella es especialista en derechos humanos, deberes y actuaciones de la Fiscalía del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Congreso Nacional de denuncias de abusos crímenes cometidos por las fuerzas de tarea conjunta. Le recordamos a la gente que está viendo, ¿no?, que va ingresando a esta transmisión, que pueden dejarnos consultas, opiniones para cualquiera de los panelistas en el chat de la página de Facebook que estamos habilitando ya. Bueno, buenas noches, Cristina, buenas noches, Dante, buenas noches, Diana, y ya te doy la palabra, Diana, para poder continuar. Buenas noches, gracias, Fabricio. También nos saluda a Cristina y a Dante. En primer lugar, valorar el espacio. En este contexto difícil que nos tiene, en el que nos ubica el COVID, con todas las complejidades en términos sociales, económicos y sin duda sanitarios, igualmente no tenemos que dejar de debatir este modelo militarizado de la seguridad ciudadana, que como bien decía Fabricio, tenemos en la zona norte desde hace 7 años y como tiene varias dimensiones sobre las cuales ya han habido voces que se han levantado, como por ejemplo la inconstitucionalidad de la ley, de la modificación de la ley de defensa y seguridad que se dio en el 2013, la primera ley promovida por el gobierno Horacio Cartes, y después sus implicancias en otros ámbitos, como ser el gasto que se ha tenido en las Fuerzas Armadas, un poco también en la policía, con relación al fortalecimiento de esto que se hace llamar la Fuerza de Tareas Conjuntas, que vamos a mirar un poco más en detalle qué es lo que ha venido haciendo. Pero es importante para poner en contexto, si bien sabemos que son cifras que se manejan, a veces los datos objetivos nos ilustran de manera mucho más evidente, digamos, lo poco efectivo que ha sido este modelo de militarización, que por un lado los costos de militarizar el norte sabemos que son departamentos, sobre todo Concepción y San Pedro, con altísimos índices de pobreza y desigualdad social, donde la inversión social sabemos que es incluso menor en promedio con relación a otros departamentos. Sin embargo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la FTC, con el fortalecimiento de sus capacidades, porque eso es lo que justamente justifican, eso es lo que argumentan las veces que pidieron incremento de su presupuesto, pero recién desde el 2018 es que es posible
identificar claramente cuánto es que se le asigna en el presupuesto. Tenemos ya desde el 2018 un aproximado de 13 millones de dólares. Se repitió en el 2019, en el 2020. El Ministerio de Defensa Nacional, y estos son datos sumamente llamativos. Por ejemplo, este año, plena pandemia, Defensa Nacional se lleva gran parte de esa distribución de esos recursos que van para la FTC. Solamente un 20% va para la policía, el resto va para las Fuerzas Armadas. Y resulta que son sumamente eficientes ejecutando el presupuesto. ¿Y por qué digo eficiente? Porque cuando, por ejemplo, el INCAM, que es el Instituto Nacional del Cáncer, ejecutó hasta septiembre, ahora este mes, únicamente un 20% de su presupuesto, vemos una partida que las Fuerzas Armadas en el subprograma Fuerza Tareas Conjuntas ejecutó un 68%. Y llama mucho la atención porque el promedio de las instituciones está por la mitad. El MNP no llega al 20%, por poner un ejemplo. Entonces, ¿en qué gastaron ese dinero? Y gastaron, por ejemplo, en el objeto de gasto que tiene que ver con la compra de armamentos, gastaron el 100%, ahora a septiembre de 2020. Pero muy efectivo en comprar armas. A su vez, de los gastos reservados que se tienen, que son gastos que sabemos que no requieren rendición de cuentas, también ya tenemos alrededor del 80% ejecutado. Y la policía también tiene también rondando el 70% en este objeto de gasto que tiene que ver con la FTC, no así en el resto. Es decir, tenemos muchos esfuerzos y recursos destinados supuestamente en la lucha contra el EPP, versus el resto de la ciudadanía que no recibe, digamos, los mismos esfuerzos de parte de las instituciones, incluso, por ejemplo, de la propia Policía Nacional, que si uno mira, por ejemplo, las condiciones de las comisarías, de las zonas de San Pedro, Concepción, son absolutamente precarias, y se supone que pueden brindar seguridad al resto de la población. Pues otros datos que creo que son también relevantes, incluso cuando hablamos de, digamos, en un contexto de derechos humanos, tenemos que mirar este modelo militarizado que tanto ha sido efectivo, por ejemplo, en aplacar la fuerza de este grupo autodenominado EPP. Y revisando, preparando este conversatorio, miraba, por ejemplo, en la era Nicanor, al EPP se le atribuyeron 2 hechos violentos, 2 asesinatos. Después tenemos en la era Lugo Franco incluso, 21 asesinatos atribuidos al EPP. Digo atribuidos porque sabemos que la justicia tampoco tuvo demasiados éxitos en la persecución a esta organización criminal. Tenemos 2 en el gobierno de Nicanor, 21 en el periodo de Lugo Franco. Ahí se crea la FTC en el 2013. ¿Y a cuánto cree que se dispara la cifra? 21 era en el periodo de Lugo Franco. A partir de la existencia de la FTC en el periodo de Horacio Cartes, 41 asesinatos atribuidos al EPP, con un estado de excepción permanente y unos recursos altísimos destinados. En el periodo de Mario Abdo, 3. Después también aumentaron las víctimas de secuestros. O sea, el 68% de los secuestros atribuidos a este grupo criminal desde su existencia en el 97 ocurrieron también en el periodo a partir de la vigencia de la FTC. Bueno, primero esos datos de contexto un poco, y ahora a lo que nos interesa, que tiene que ver con violaciones de derechos humanos que se dieron en el contexto de las intervenciones de la FTC. Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, desde el 2014, 2015, se realizó una observación sistemática de las operaciones, por un lado, de los operativos que derivaron en aprehensiones y también en personas fallecidas, que a su vez algunas de estas personas que fueron aprehendidas, en su mayoría fueron procesadas y muy pocas de ellas condenadas. Hicimos un seguimiento muy exhaustivo de cuál fue el comportamiento también del Ministerio Público y del Poder Judicial con relación a estas operaciones. Y brevemente, lo que podemos concluir es que, por un lado, la FTC
hace uso excesivo de la fuerza de manera sistemática, no es una práctica aislada. En todos los operativos registrados hubo procedimientos ilegales como ser ingreso a propiedad privada, sin una orden de allanamiento, uso de la fuerza de manera absolutamente innecesaria y desproporcional contra mujeres, contra niños, contra adultos mayores, incluso robo, hurto de pertenencias de las familias, también en algunos casos ejecuciones, como por ejemplo los hermanos Ovelar, que fue en Curso de Hierro, donde sobrevivió María Gloria González. Por ejemplo, de ese hecho se derivó en la apertura de una investigación penal, que hace poco recordaba justamente a raíz de lo que recientemente vimos, este terrible episodio donde fueron ejecutadas 2 niñas. ¿Cuánta resistencia hubo de parte del Ministerio Público de dar inicio a una investigación cuando en un Estado republicano eso es un imperativo que no se discute? Sin embargo, en aquella ocasión fue también como un hecho así muy terrible, solo que cuando ocurre en el norte y sin tantos flashes, quizá poca gente le prestamos atención. En ese procedimiento, 2 personas, 2 familiares de los Ovelar fueron ejecutados. Una persona sobrevive y esta persona, que es una mujer, resulta que tenía por todo el cuerpo, la cara desfigurada. Entonces se da inicio a una investigación. Pero ¿por qué recuerdo esto? Porque lo paradójico es que a la fiscal encargada de investigar, que era Carolina Quevedo, ni siquiera le permitieron entrar a la zona del hecho como para, por ejemplo, hacer el levantamiento del cadáver o de los cadáveres. No le permitieron levantar otras evidencias. ¿Y por qué traigo esto? Y porque resulta que hemos dado una venia absoluta a la FTC. En nombre de la seguridad, se ha decidido de un modo tácito de suspender las garantías en la zona norte y lamentablemente el costo de darles venia absoluta para que puedan hacer lo que mejor ellos consideran en nombre de la persecución a este grupo no ha tenido resultados positivos en materia de seguridad, ha tenido resultados nefastos en materia de derechos humanos y además de todo un altísimo costo económico. Entonces es una ecuación que es absolutamente ilógica, pero lamentablemente ahora con este secuestro, que no podemos dejar de mencionar la situación tan lamentable del señor Denis en este momento y de los otros secuestrados también, es que entonces pareciera que no podemos discutir esto porque si no estamos cuidando la vida de los secuestrados o estamos pretendiendo dejar el arco libre, para decirlo en términos coloquiales. En realidad, lo que aquí, poniendo las cifras, lo que creo que con mucha mayor fuerza hoy se puede señalar que este modelo es ineficaz, es costoso, ha significado mucho dolor para la población de la zona norte, muy invisible, porque las veces que han habido denuncias, el Ministerio Público en realidad no ha impulsado investigaciones efectivas, no ha procesado absolutamente solo un personal militar y personal policial, que están registrados, que son informes públicos. Me refiero a los realizados por el MNP, pero también SERPAS viene registrando por muchos, ya desde hace muchos años. Esto se ha hecho público, pero parte de la ciudadanía prefiere de algún modo, o prefirió a lo largo de estos años, mirar al costado en nombre de la seguridad. Y claramente no nos ha funcionado. Ahora, ¿qué es lo que yo veo con más preocupación? Y con esto termino, no sé cuánto tiempo me queda, Fabricio. ¿Estás bien, Diana? ¿Estás bien? Sí, continúa nomás. Redondea tu intervención. Sí, lo que decía es que lo todavía más preocupante a criterio mío es lo que está ocurriendo con la población de la zona norte en los últimos años, donde creo que todavía ha habido mayor, o digamos, las únicas instituciones que han estado presentes a lo largo de estos años, de los últimos años sobre todo, han sido las fuerzas de seguridad. Entonces, y también los organismos de derechos humanos, como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones. Si también nos alejamos de esa realidad,
creo que es todavía más difícil, más difícil que puedan tener voz efectivamente, y creo que les estamos dejando solos. Y esto que ocurrió donde Adelio, un integrante de una comunidad indígena, terminó siendo víctima también de este grupo criminal, hizo que se visibilice un poco la situación, pero creo que tendríamos que subirnos, entre comillas, arriba de esa ola para evidenciar todo lo grave que está de lo que está pasando en la zona norte, porque si bien escuchamos con menor frecuencia, eso no significa que no esté ocurriendo. Ayer justamente hubo un procedimiento de parte de la FTC, uno que está en contacto con gente de la zona, como conocía mucha gente en ese tiempo, con frecuencia recibo comunicaciones al respecto, y ocurre que como como no confían en las instituciones, o como no reciben efectivamente apoyo cuando lo solicitan, entonces están como acostumbrados a de algún modo arreglarse entre ellos, ¿verdad? Ayer veíamos nuevamente un intento de ingreso a una comunidad indígena por parte de la FTC, no respetando normas mínimas que tienen en esa comunidad como para permitir el ingreso, ni siquiera es que se hayan negado propiamente. Bueno, entonces, este es el escenario donde tenemos, por un lado, una fuerza militar que está interviniendo de manera contraria a lo que dice nuestra Constitución. Por otro lado, un discurso, una narrativa oficial que pretende negar, por ejemplo, y no hablar de si son o no grupos armados no estatales o la condición de beligerante, que yo particularmente creo que esa no sé si es precisamente la discusión más relevante para, al menos desde la mirada de los derechos humanos, porque quizá va a terminar siendo dilatorio, porque me parece que eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con relación a la ejecución de las dos niñas, donde resulta que toda la narrativa oficial tenía que ver con responsabilizar a los progenitores, a los familiares, y en ningún sentido al Estado, y eso terminamos todos enredados en esa discusión, y finalmente lo de fondo queda en segundo plano. Aquí, lo que al menos en mi criterio tenemos que defender, más allá de la categoría que el Estado paraguayo desea otorgar o no a esta organización criminal, considero que la cuestión de fondo tiene que ver, por un lado, con que necesitamos nuevamente volver a un modelo de seguridad democrática, conforme a lo que establece nuestra Constitución de la República, que es la Policía Nacional encargada de la seguridad ciudadana. Y por otro lado, también todo lo que tiene que ver con la situación social, de exclusión y de mucha violencia que ya ha sufrido a lo largo de estos años la población de la zona norte, que también tiene que requerir mayor inversión de parte del Estado, e inclusive que sean predestinados fondos que hoy son asignados sin ningún resultado a la Fuerza de Tareas Conjuntas. Así, por poder ir concluyendo, Fabricio, así no aburro una exposición tan larga. Excelente. Muchas gracias, Diana. Muy clara. Le recordamos a la gente que está entrando, que se está sumando al chat, que Diana Vargas es especialista en derechos humanos. La conversación con Diana quedó un poco en torno a los deberes y actuaciones de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, del Congreso, de estas denuncias de abusos que estaba provocando justamente en las acciones, en las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta del Norte. Ahí le recuperamos a Dante, buenísimo, porque la idea es conversar ahora con Dante Samón, antes comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y en torno a este hecho que ocurrió a mediados de este año, en el mes de Ciudad del Este, algunos recordarán, un operativo, un enfrentamiento, por supuesto, que hubo en la zona de la Triple Frontera, en Ciudad del Este precisamente, donde resultaron heridos algunos oficiales y también fueron desarrolladas algunas operaciones de la Marina en esa zona. Bueno, buenas noches, Dante. Muchas gracias por acompañarnos, por responder a la invitación de la plataforma. Le recordamos también a la gente que está habilitado el chat a escribir consultas, tanto para Diana, Dante, como para
Buenas noches, Dante. Todo tuyo. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches a mis compañeras panelistas, digamos, y a la gente que nos está viendo en el Facebook. Antes que nada, le quiero pedir disculpas si mi conexión varía. Te voy a pedir, Fabricio, que me avises porque estoy con algunos problemitas de conexión. Le agradezco a la plataforma la invitación realizada a mí y al MNP para poder comentar un poco nuestro trabajo y específicamente comentar este caso tan grave que ha ocurrido. Bueno, antes que nada, comentar, ¿verdad?, que el MNP, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es un organismo público, ¿verdad?, de prevención de la tortura, en que trabaja en clave de realizar acciones para prevenir la tortura o recomendar políticas públicas en ese sentido, pero entendiendo claramente que la lucha contra la impunidad es una base importante de la prevención de la tortura. Nosotros creemos que hay que poner los ojos y el control específicamente y a realizar en relación a esta causa y en relación a otras cuestiones muy importantes que han ocurrido, el ojo y el monitoreo en la acción del Ministerio Público. El Ministerio Público en general y el Ministerio Público específicamente la unidad de investigación de hechos punibles contra los derechos humanos. Porque, como bien decía, una de las preocupaciones importantes con relación a la vigencia de la tortura en Paraguay, ya sea por parte de las fuerzas policiales, por la Fuerza Tarea Conjunta o por el servicio penitenciario, es la impunidad. Una de las principales causas más preocupantes en materia de torturas. En esta línea, comento, bueno, desde el MNP, cuando recibimos la información sobre la situación ocurrida a mediados de julio de este año en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, solo a metros de la Armada en la ribera del río Paraná, lo primero que realizamos desde el MNP fue comunicarnos con los agentes fiscales de la Dirección de Derechos Humanos, o sea, de la Unidad de Derechos Humanos, digo bien, disculpen, para informarnos sobre cuáles eran las acciones que iban a tomar y donde les realizamos una recomendación específica de que se registren las lesiones y las situaciones de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Solicitamos específicamente, recomendamos y solicitamos que se presente un médico forense y un fotógrafo para registrar las lesiones que ya se veían y que de alguna manera estaban en la prensa y circulaban en distintos medios, en medios informáticos. A partir de ahí, en paralelo, como MNP también organizamos una comitiva muy importante donde priorizamos la conformación de un equipo multidisciplinario con abogados, con una psicóloga, también una comunicadora, y convocamos, le pedimos asistencia y colaboración al Ministerio de la Defensa Pública para que una médica forense de la zona de Ciudad del Este del Ministerio de la Defensa Pública pueda colaborar con nosotros en el proceso. La visita fue coordinada también con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que inclusive participó de la visita, un funcionario del Senado participó de la visita. También convocamos referentes locales de Ciudad del Este para poder trabajar en un territorio con mayor tranquilidad y con mayor facilidad, sobre todo. Personas también pertenecientes a la sociedad civil, referentes en la sociedad civil acá de Asunción y de Paraguay en general, e inclusive contactamos con la CODENI de Ciudad del Este para realizar una intervención que abarque no solo la situación de las personas que fueron aprehendidas, sino darle o pensar, por decirlo de alguna manera, en un contexto mucho más generalizado de que la intervención, efectivamente, con la información que teníamos,
y las dudas que tuvimos, que después confirmamos, es que el impacto de la intervención no se daba solamente frente a las personas que fueron detenidas, aprendidas, sino frente a toda la comunidad por los relatos que veníamos ya recibiendo y que posteriormente de alguna manera confirmamos. El objetivo de la visita era registrar de la mejor manera esta situación y poder elaborar primero recomendaciones específicas a los órganos de investigación o a otros órganos, pero fundamentalmente registrar de la mejor manera la información para poder brindar a los investigadores, para darle un impulso, podríamos decir, mayor a la causa específicamente que se estaba desarrollando. Inicialmente presentamos un informe preliminar que está disponible en la página del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ese es el informe que voy a presentar básicamente. Y estamos cerrando un informe completo, con datos, con fotografías del momento de esa mañana, con contrastando con la fotografía que nosotros sacamos solo 3 o 4 días después, contrastando también los relatos con las fotografías y comentarios de la médica forense del Ministerio de la Defensa Pública sobre casos específicos, digamos, sobre todo los casos más graves que pudimos detectar allá con relación a las 35 personas y la comunidad, ¿verdad? Bueno, primero, lo primero que tendríamos como que definir es, hay una cuestión de competencia importante de la cual se habló bastante. Entendemos que esta intervención de la Armada no se da en el contexto de la aplicación de la ley de defensa, o sea, no, en ningún momento se alega eso como fundamento legal para la intervención, sino se alega la ley que crea la Prefectura Naval y que le da atribuciones y que organiza la Prefectura Naval, las leyes, porque son 2, que le da facultades a la Policía Fluvial para intervenir en los casos que ocurren delitos o crímenes, tanto a bordo de embarcaciones, como en los puertos, como en las playas, riberas y costas, y delimita el accionar de la Prefectura Naval, de la Policía Fluvial, hasta 150 metros del lecho del río, digamos, ¿verdad? Eso de la playa, efectivamente, dice, ¿verdad? Eso está como regulado taxativamente, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la inicial intervención de la Policía Fluvial tenía fundamento legal, digamos, en esta primera intervención, porque ocurre un enfrentamiento específicamente en el seno del río, donde hay una situación, o sea, todos los testimonios y los relatos coinciden que hubo un enfrentamiento, una balacera, digamos, importante, ¿verdad? Lo que tenemos que de alguna manera cuestionarnos y lo que tendríamos que verificar es si la accionar posterior de la fuerza de la Policía Fluvial tiene o no algún tipo de fundamentación, digamos, porque se habla de que es un órgano auxiliar que ante un delito cometido en su jurisdicción, detectado en flagrancia, podría continuar eventualmente con intervención. Por ejemplo, si efectivamente de esa balacera efectivamente salían corriendo y la policía iba detrás efectivamente y verificaba que tal persona a la que estaba persiguiendo ingresaba en algún lugar, se podría dar algunas situaciones de ingreso y de verificación y de aprehensión de esa persona acorde a la legislación actual, ¿verdad? Pero no podemos sostener que, de acuerdo a los relatos que hemos obtenido, no podemos sostener de ninguna manera que el hecho se haya dado en una situación de flagrancia. Todas las personas aprehendidas y las que entrevistamos afirmaron que la intervención de las fuerzas fluviales de la Armada se da 30 minutos después
de haber cesado la balacera, el enfrentamiento. Entonces, claramente, no se puede estar hablando de flagrancia en ese momento, digamos, ¿verdad? Bueno, y lo otro también es que la intervención de la policía no se da dentro de la policía fluvial, estoy hablando, o sea, de la Armada, no se da dentro de ese marco o de esa distancia de 150 metros, sino que en algunos casos llega y sobrepasa los 1000 metros desde el lugar donde aparentemente ocurrió el enfrentamiento, ¿verdad? Bueno, entonces sí consideramos que si bien la prefectura naval podría haber tenido funciones de intervención en el lecho del río y hasta 150 metros, claramente se extralimita de sus funciones cuando va más allá de los 150 metros y sobre todo porque según los relatos que hemos obtenido, no hay flagrancia entre el enfrentamiento, el herido posteriormente muerto suboficial Marcos Agüero y la intervención en la comunidad, digamos. Hay una diferencia importante de media hora. Es muy importante en este sentido esclarecer las circunstancias de la muerte del suboficial Marcos Agüero. Es importante que la Fiscalía investigue efectivamente en profundidad y que evalúe todas las hipótesis posibles, porque algunas hipótesis hablaban de que eran 2 patrullas de la propia policía fluvial que se habían de alguna manera confundido e iniciaron el tiroteo, ¿verdad? Pero hay distintas hipótesis que deben ser investigadas en profundidad. Hay coincidencia, como les decía, que hubo efectivamente un enfrentamiento a las 23 horas con armas automáticas que tuvo una duración mayor a 15 minutos, pero ninguna de las personas refirió específicamente conocer cuáles fueron las circunstancias del hecho específicamente que ocurrió en el río. Sí, todas también coinciden de que en ese momento, en ese lapso, se presentó la Policía Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales, EGEO, FOPE, que descendió para conversar con la y que posteriormente subió y le dijo no, que sea en su casa. Bueno, a las 12:30, como les decía, media hora después del enfrentamiento, 30 o 40 militares, siempre los pobladores, en 5 o 6 militares habrían ingresado violentamente a las casas de los pobladores, golpeando y exigiendo respuestas a las personas sobre quién habían atentado en contra de la vida de su camarada, contra la vida. Hola, ahí volví. Ahí te recuperamos, Dante. La última parte casi no te escuchamos, pero te recuperamos bien, parece. Perfecto. No, lo que mencionaba es que a las 0:30 horas, como decía, media hora después del enfrentamiento, aparentemente 5 a 6 militares de distintos grupos ingresaron habrían ingresado de manera violenta a las casas de los pobladores del barrio, aprendiendo, golpeando y exigiendo respuestas a los pobladores sobre quién habían sido los que habían disparado a su camarada. Ante la falta de respuesta de las personas, los golpes, la violencia, las amenazas y las modalidades del ejercicio de la violencia se fueron profundizando. Cuando hablamos de modalidades, hablamos de amenazas de muerte, puños, patadas, esto es todo lo relevado en los relatos de las personas, coincidentes inclusive con los exámenes médicos posteriores que se realizaron. También golpes con la punta o con la culata de las ametralladoras o fusiles que portaban los militares del lugar.
golpes con caño, cable o cualquier cosa que encuentren en el camino. Los pobladores también coincidían que estaban todos vestidos militares y con pasamontaña o con los rostros tapados, y varios mencionaron que detectaron un importante olor a alcohol de los funcionarios militares. Otras modalidades como muy importantes, muy graves, fueron que en la comunidad se habló de una persona que fue víctima de haber sido introducida en un balde con agua, con un trapo en la boca para producir el ahogamiento o simular el proceso de ahogamiento, y bolsas de plástico en la cabeza también, como lo que se conoce como submarino seco. Y no solo las personas que estaban en el lugar fueron, de alguna manera, manifestaron ser víctimas de estos hechos, sino también niños, niñas y mujeres que no fueron aprendidas, pero que en la comunidad sufrieron este tipo de hechos. También se denunciaron robo de dinero y pertenencias. También hemos recibido información sobre esas situaciones. Bueno, como resultado de ese procedimiento fueron aprendidas 35 personas, entre las cuales 7 eran adolescentes, una mujer, 3 personas trans y una persona mayor de 60 años. Todas manifestaron haber sido víctimas de violencias, tanto en el momento de la aprehensión en la comunidad como en la base naval. Y no se le fue presentada en ningún momento ninguna orden de allanamiento, ni tampoco en el lugar hubo ninguna autoridad judicial en el momento, en el procedimiento en el barrio, digamos. Ya en la base naval, durante el trayecto, que si bien está cerca en la distancia del río, en el trayecto terrestre, podríamos decir, es bastante largo, y ahí continuaban los golpes, las amenazas de muerte en los vehículos en los que trasladaban. Según los relatos, entre la 1 y las 2 llegaron a la base naval, y en la base naval entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana del día siguiente nos mantuvieron en el suelo mirando el piso, y si levantaban la cabeza recibían golpes de puño, golpes de mangueras, cachiporras, sogas, patadas, les caminaban encima y distintas cuestiones. Algunos hechos sumamente graves que también fueron relatados por las personas es el uso de picana eléctrica, el uso de bolsas de plástico para la asfixia, rociados con combustible o con alcohol y amenazas de encenderlos, quemaduras con agua caliente, entre otras cosas. Y otras cosas no menos graves realizadas a las personas trans, por ejemplo, que las obligaban a hacer flexiones de brazos, sentadillas, aduciendo que eran hombres y que podían hacer ejercicio y discriminándolas por su condición. Estas amenazas, estos golpes y estas situaciones dan cuenta de un contexto general de tortura, de miedo que existía en el lugar, ¿verdad? Independientemente de las situaciones personales vividas por cada uno. A las 10 de la mañana, ante la llegada del Ministerio Público, de alguna manera cesaron esas situaciones y fueron trasladados al calabozo. ¿Qué sobre homicidio, resistencia y violación de la ley de armas y violación de cuarentena? En esta producción de riesgos comunes, resistencia y violación de la cuarentena, y en la otra causa, imputó a 26 personas por frustración de la persecución penal, por resistencia y violación de la cuarentena sanitaria. Ahí muy bien intervino el Ministerio Público. Sin embargo, mucho más tímidamente intervino en la que se inició por tortura y otros en la unidad especializada disponibles contra los derechos humanos. Digo tímidamente porque la recolección probatoria en los primeros momentos de la detención fue nula,
ni siquiera se realizaron los exámenes médicos a las 35 personas, mucho menos las personas que se encontraban en la comunidad. No se realizó una constitución. Te volvimos a perder, Dante, te volvimos a perder, pero seguimos atentos a la conclusión de este informe. Creo que si no lo recuperamos inmediatamente, vamos a pasar a hablar contigo, efectivamente, Cristina, porque ahí lo perdimos a Dante. Bueno, vamos a recuperar con él la comunicación y después redondear esta intervención que estaba realizando respecto a aquel operativo de la Marina, aquella intervención de la Marina en julio de este año. Ahí está, Dante. Bueno, voy a tratar de... Sí. Voy a tratar de ir un poco más rápido por mi mala conexión. Bueno, decía que en un primer punto fue muy diligente el Ministerio Público para imputar a las personas por el homicidio doloso, la violación de la cuarentena y otras cuestiones, y mucho más tímido a la hora de investigar la tortura y malos tratos. ¿Por qué? Porque ni siquiera se realizaron los exámenes médicos de las 35 personas, ni se tomaron fotografías ni registro fotográfico de las 35 personas. No se constituyó en el lugar inmediatamente para verificar y para relevar elementos de prueba importantísimos. Se habla de que a las personas se les roció combustible o que se utilizó una picana eléctrica. Eso todo podía haber sido incautado de haberse reaccionado inmediatamente. Se pudo haber relevado distintas cuestiones, poder verificar las puertas de las casas de la comunidad que estaban rotas y las distintas para dimensionar la violencia con que se había actuado. Eso no ha realizado el Ministerio Público. Las principales preocupaciones tienen que ver primero con la violenta intervención, con la violencia ejercida en las modalidades que aparecen modalidades como picana eléctrica. Y esto particularmente, y este hecho, y esto es una consideración particular, considero que es uno de los hechos más graves cometidos en los últimos años por esto que estaba relatando, y realmente nos hace rememorar tiempos de la dictadura. Otra preocupación tiene que ver con el accionar del Ministerio Público, que por un lado actúa diligentemente y por otro lado espera los informes oficiales, no se constituye en el lugar, o al menos preliminarmente, para conversar con las supuestas víctimas, y no releva elementos de prueba importantísimos en los primeros momentos de la detención, que probablemente ya no van a poder ser relevados. O sea, se habló de hurto de dinero, hurto de artefactos electrónicos. Esto, si se hacía una investigación diligente, se podía incautar en ese momento de la base naval o eventualmente, ¿verdad? De existir, ¿verdad? Tampoco se han desarrollado acciones para la protección de la comunidad. Es un barrio marginalizado, es un barrio que se encuentra en la vera del río y que está siempre de alguna manera a expensas del accionar de las fuerzas de la prefectura naval, y no se ha tomado ninguna medida de protección en ese sentido. También hay un informe de la prefectura naval que entrevistó a los testigos militares que participaron en el procedimiento, y sostiene que existió flagrancia, y también sostiene que no existieron las torturas y que los registros y los rastros que tienen las personas, los militares no saben efectivamente cómo ocurrió eso, porque no existió tortura según el informe que remitió la Prefectura Naval y la Armada Nacional, la Armada Paraguaya, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y finalmente, el desafío principal, entiendo, en este caso, y que podría ser aplicado a otros, es la efectiva investigación de los hechos, porque si bien considero que se han perdido elementos importantísimos, elementos de prueba ante la no diligencia en el actuar del Ministerio Público, también existen elementos muy sólidos para poder avanzar en el proceso y eventualmente imputar, que tampoco se ha logrado que se haya imputado a nadie todavía,
sí existen elementos que puedan servir para la imputación y para eventualmente ir a juicio oral para probar estos hechos con la dimensión y la gravedad que tienen. Y finalmente, otro de los desafíos importantes es que se logre un seguimiento y un trabajo conjunto y un trabajo de acompañamiento, sobre todo a la comunidad con relación a la situación que se vio muy afectada por el hecho, pero que con el transcurrir del tiempo, por supuesto, esa fortaleza inicial para hacer la denuncia y para reclamar los derechos se puede ir diluyendo ante la falta de respuestas de los organismos institucionales y ante la falta de respuesta de investigación efectiva y ante su situación de vulnerabilidad constante frente al accionar de estas fuerzas. Entonces, esos serían como los dos desafíos y bueno, estoy aquí para cualquier consulta. Perfecto, muchas gracias, Dante, muchas gracias. Independientemente de que por momentos te perdimos el hilo, quedó muy claro el cierre, digamos, sobre los desafíos en torno a ese hecho concreto que hacemos énfasis en este hecho del mes de julio, lo ocurrido en Ciudad del Este, porque es como un ícono del año, ¿no? En torno a una de las más graves violaciones de los derechos humanos a partir de la acción de las Fuerzas Armadas que tuvimos, ¿no? Bueno, después ya Diana hablaba también de otro de los hechos claves de este año, que es el asesinato de estas dos niñas en Ubillaú. De vuelta, muchas gracias, Dante. Bueno, van llegando algunos comentarios, algunas preguntas que vamos a compartir apenas termine Cristina su intervención. Y bueno, precisamente queremos darle la palabra ya a Cristina. Bueno, Cristina Coronel es parte del Servicio de Paz y Justicia Paraguay. Es una organización que tradicionalmente trabaja temas de militarización y con mucha especificidad en la zona norte del país. Tiene una amplia trayectoria en ese terreno. Precisamente por eso invitamos al CERPAG y a Cristina Coronel a profundizar un poco los debates en torno a esto que venimos hablando, ¿no? Las Fuerzas Armadas y las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen dando. Bueno, te doy la palabra a Cristina y todo tuyo el micrófono. Ok, gracias Fabricio y gracias a Diana y Dante también por estar y compartir este espacio. Realmente cuando Néstor solicitó las posibilidades de contar con CERPAG en este espacio, nos pareció sumamente importante. Somos una de las organizaciones, junto con otras también, de que venimos desde hace tiempo pidiendo la derogación precisamente de la ley 5036, ¿verdad? Que es la ley que faculta la presencia de los militares en la zona norte. Entonces, mi intención en este espacio, como iba a estar Diana, iba a estar Dante, decía, bueno, tanto yo no voy a hablar en temas de violaciones a los derechos humanos que se fueron registrando, que se fueron teniendo tanto del MNP, de CODEUPI, de CERPAG, decía, porque ya iban a dar como un paneo general de estas violaciones, pero no me puedo quedar y decía entonces hablar un poco de las organizaciones que caminan y que andan en la zona norte, no de todas, pero sí por lo menos en donde más estamos, que es en el departamento de Concepción, es poder reivindicar, es poder visibilizar sus años de lucha, sus experiencias. Entonces, quería tocar así como que 3 momentos, tocar algunos puntos que hacen a la violación a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Tarea Conjunta. Uno es mirar un poco el contexto de la zona norte donde se desarrolla y en un tercer momento es mirar un poco las organizaciones en resistencia, cuando queremos hablar de una cultura de paz, cuando queremos hablar de una justicia social, cuando queremos hablar de la paz necesariamente, hay cosas que en este contexto no están como dadas las situaciones, hay como un gasto tremendo en todo lo que es visión bélica de la realidad y no hay ninguna inversión en todo lo que es el sistema de protección, o por lo menos así como tal cual se merece.
Creo que en términos de violaciones a los derechos humanos, una de las cosas más fuertes que hemos tenido fue precisamente este último hecho del 2 de septiembre, en donde 2 niñas mueren en manos de las fuerzas de tarea conjunta. Y como organización de derechos humanos hicimos tomamos todos los recaudos y tomamos todas las informaciones existentes como para también canalizarlo a nivel nacional y llevarlo también a instancias internacionales como denuncia de un hecho extremadamente grave. No importa de dónde procedan, acá no se hace ningún análisis de dónde proceden las niñas, ni dónde iban las niñas, sino el hecho de respetar la vida. Y eso es un tema, eso en términos de violación a los derechos humanos no se puede dejar de lado, no puede quedar así, no puede quedar impune, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nos parece sumamente grave que ese hecho se haya dado en la zona norte y en manos de militares. Eso es como un último punto. Tenemos varias observaciones en el norte, misiones de observaciones en el norte, en donde se ha hablado se ha conversado con las distintas instancias dentro de estas misiones. Y para sacarle también así ese sesgo un poco más de que es de una sola organización o darle esa tendencia zurda y demás cosas, siempre han venido organizaciones de otros países. Ha estado también el Premio Nobel de la Paz en una de esas misiones de observaciones, donde ha conversado con esas instancias, así como ya dije, y también con las personas violentadas en sus derechos, para el caso de allanamientos nocturnos, allanamientos sin cuidado de los protocolos de niños, niñas y adolescentes o personas adultas que se encontrasen en el determinado lugar, ¿verdad? Las ejecuciones extrajudiciales, el tema de, contó Diana el caso emblemático de María Gloria, ¿verdad? Que en principio nos dijeron que que se desarrolló en un lugar bastante boscoso, ¿verdad? Cuando nos fuimos in situ, no se detectó absolutamente nada de eso y las condiciones en que quedó María Gloria, y es más, fue imputada y fue condenada últimamente, ¿verdad? Entonces ahí es doble violación en manos de la seguridad y violación en manos del Ministerio Público también, ¿verdad? Entonces, esas son así como cosas puntuales nomás en términos de violación a los derechos humanos cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta, que nosotros determinamos claramente sus 7 años de presencia. Pero para nosotros la militarización se da mucho antes, se da en el 2010, se da con los distintos operativos. En el 2010 el primer estado de excepción y en el 2011 con otro estado de excepción. El primero con 5 operativos y el segundo con 3 operativos en la zona norte. Entonces esto viene, esta militarización del territorio viene desde hace 10 años que contamos con una presencia militar en la zona y contamos desde el 2013 con un respaldo legal que tienen de actuar en la zona, ¿verdad? Y ahí coincidimos totalmente, hicimos las denuncias correspondientes, también hay llamados de atención desde la CIDH y creo que también del Sistema Universal con respecto a la presencia militar en términos de territorio o en territorio, cuando sabemos perfectamente que los estándares, tanto nuestra Constitución Nacional como los estándares internacionales, dicen claramente que la seguridad interna deben estar en manos de la Policía Nacional. Entonces, esa es una lógica, esa es una narrativa, ese es un compromiso que tenemos como organización de derechos humanos a que efectivamente se cumpla el tema de la Constitución. No hace falta una modificación constitucional para poder tener una seguridad, y la seguridad desde la perspectiva de derechos humanos que merece todo el pueblo paraguayo, ¿verdad? Y uno de los últimos puntos es poder decir también que en la zona norte, en el año 2019 cerró con 113 crímenes, ¿verdad? Y de los cuales 74 fueron en manos de sicarios. Es decir, de qué manera nosotros estamos contando y esto hablo solamente en términos de Pedro Juan, ¿verdad? Y es zona en donde también está las fuerzas de tarea conjunta. Eso es así en términos generales, lo que hago alusión a violación a los derechos humanos cometida por estas fuerzas, ¿verdad?
Y después lo otro que sí quiero situarme un poquito es en hablar de qué zona es lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando decimos nosotros zona norte, ¿cuál es la zona del cual estamos hablando precisamente? Y estamos hablando de 3 departamentos específicamente, el departamento de San Pedro, el departamento de Concepción y el departamento de Amambay. ¿Qué tienen estos 3 departamentos y por qué se dan esa? Ese es todo el desafío de ir indagando y buscando juntos. Serpas tiene un material muy interesante de Hugo Pereira, que dice qué se juega en el norte, y ahí nos muestra totalmente toda la zona boscosa, todos los recursos hídricos la zona boscosa con que se contaba, todos los recursos hídricos que existen, todo el desarrollo de la industria cárnica que también existe y todos los minerales que podrían haber existido o que están en proceso de exploración también. Entonces, ese es un material sumamente importante para tener en cuenta. ¿Y por qué decimos que es importante tener en cuenta eso de qué se juega en el norte? Porque si no, nos quedamos en una visión muy simplista, es el grupo delincuencial, el grupo armado y las fuerzas de tarea conjunta y las violaciones y la comunidad que forma parte de la logística. Nos quedamos así en esa visión simplista y no vemos toda la problemática que sí acarrea los tres departamentos juntos. Repito, cuando hablamos de 3 departamentos juntos, hablamos en términos de habitantes de más o menos de 800.000 personas. El departamento de San Pedro con más o menos 400.000 habitantes, el departamento de Concepción con 247.000 habitantes y el departamento de Amambay con más de 167.000 habitantes. Y en términos de extensión, estamos hablando alrededor de los 50.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando en donde San Pedro es más de 20.000, Concepción 18.000 y Pedro Juan está en esa misma línea de 18, 19.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué es importante mirar este territorio? Porque es importante que cuando decimos que un grupo como la Fuerza de Tarea Conjunta va a estar presente ahí, este es el departamento, este es el territorio en donde tendría que encontrar lo que hace rato vienen buscando, donde tendría que ya aprender a los grupos delincuenciales que operan en la zona. ¿Verdad? Y decía hace rato, son 4 ríos muy importantes en la zona, el río Apa, el río Aquidabán, el río Upané y otros ríos que bordean el departamento de Concepción. ¿Qué más tenemos en el departamento de Concepción que de repente es una zona roja, te dicen? Realmente son zonas rojas, te dicen, ¿verdad? Son zonas muy peligrosas, te dicen. Vos estás acá y tenemos una visión citadina de que en Concepción más o menos se inicia la Cuarta Guerra Mundial, más o menos, ¿verdad? Así con todos los dispositivos y las herramientas que están instalando. Pero no se habla de esa otra parte, que es su gran potencial y su caudal económico que está en la zona, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos nosotros en Concepción, el frigorífico Concepción, que es el principal exportador de carne, cuya producción es vendida más o menos en 18 países, y con una producción de 40.000 cabezas de ganado vacuno al mes. Ahora, tiene la capacidad estimativa de 1.300 ganados vacuno por día. Y en términos económicos, eso supone como 20 millones de dólares al mes. Y en términos anuales, eso supone por cerca de los 240 millones de dólares al año. Entonces decimos nosotros, eso pasa así desapercibido, por dónde pasa eso, cómo se da la distribución de ese caudal existente, en términos cárnicos, ¿verdad? Y tenemos que en el año 2016 se inauguró también en el departamento de Concepción, específicamente en el distrito de Belén, el frigorífico de la JBC, ¿verdad? Que ahora actualmente es Athena Goods, ¿verdad? Porque pasó de JBC, pasó a Minerva y de Minerva pasó a Athena Goods. Y este señor, Basley Batista, en el momento de la construcción, dijo, realmente es sumamente importante invertir en Paraguay. Se dan todas las condiciones y las oportunidades que puede tener un inversionista para poder hacerlo en Paraguay. Y en ese sentido, la industria cárnica es un elemento demasiado importante en ese país. Entonces, también nos preguntamos, y tiene una capacidad más o menos que la otra, que 1.300 ganados vacunos diarios también que pueden estar faenando. Entonces, el monto de recaudación estaría también en la misma línea.
Y otro elemento importante en términos económicos de Concepción es la vía terrestre, que se combina con la vía fluvial en el transporte de grano, desde Brasil con destino a ultramar. Concepción cuenta con una moderna estación portuaria, sabemos perfectamente a qué responde el puerto de Concepción, que fue inaugurada en el año 1994, y para ser un centro comercial muy importante del proyecto Hidrovía, ¿verdad? Este puerto granelero se encuentra con 5 silos con una capacidad de almacenamiento de 6.000 toneladas cada uno, y otro con un galpón de 10.000 toneladas. La soja es transportada vía terrestre desde Zona Trojeras a través de la ruta Quinta hasta el puerto de Concepción, de donde se descarga para su posterior viaje al exterior, ¿verdad? Entonces, todo este desarrollo económico vigente en la zona que de repente queda invisibilizado, no toco otras cosas que existen ahí, sino solamente me dedico exclusivamente a estos 3 o 4 puntos centrales de mayor recaudación económica de lo que circula en la zona norte y que no condice con esos otros datos, ¿verdad?, de mayor índice de pobreza en el departamento San Pedro, que ya viene arrastrando desde hace años ese mayor índice de empobrecimiento, y Concepción, que de hace 2 años entró también entre uno de los 5 o 6 departamentos más pobres, ¿verdad?, con un alto grado de riqueza en términos macroeconómicos, diría, y con un empobrecimiento impresionante, ¿verdad? Y dentro de este contexto y dentro de esta zona es que intervienen los grupos armados, las fuerzas estatales, que está conformada, ya sabemos perfectamente, por la Policía Nacional, por miembros de las Fuerzas Armadas y por la Secretaría de Antinarcóticos. Son los representantes. ¿Sí, Fabricio? ¿Todo bien? No, todo bien. Todo bien, está bien en tiempo, Cristina. Genial, súper. Entonces, esta es los grupos armados que están en la zona, lo que llamamos estatales y lo que decimos grupos estatales, ¿verdad? Está la Fuerza de Tarea Conjunta, y los grupos no estatales o los grupos irregulares, ¿verdad? Ya estamos hablando del ACA, del EPP, de los justicieros del norte, del Ejército Mariscal López, los ligados al sicariato, los grupos armados que están en relación a los cuidados de algunas estancias, ¿verdad? Son los distintos grupos armados que tenemos en la zona. Tampoco hablamos mucho acá, o no se visibiliza tanto que otros poderes también están dentro de los grupos armados irregulares, ¿verdad? Como creo que tenemos algunos materiales hechos ya por investigadores paraguayos en términos de la presencia del PCC y el Comando Vermelho, ¿verdad? O sea, son grupos así de alta peligrosidad que responden al crimen organizado que están en la zona. Y dentro de esa zona es que también se encuentran las comunidades, ¿verdad? Entonces, eso es como mencionar también cuáles son los distintos grupos armados que se encuentran en la zona y por quiénes son de repente reclutados o reclutadas las personas, ¿verdad? Por esto, por las condiciones de empobrecimiento también existente en la zona. Y estos diversos actores y dispositivos son los que configuran lo que nosotros llamamos la trama del contexto de violencia en estos 2 departamentos principalmente. ¿Verdad? Y además de la presencia de estos grupos armados, tenemos también la persistencia de un proceso de extranjerización de la tierra y la mecanización de la agricultura. En ese sentido, la violencia asume esta dimensión de los rostros palatinos, de ese deterioro que se da en la población rural y el aumento de la conflictividad social. Y por supuesto, en ese sentido hay como que muchas pérdidas. La gente se habla de muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque anteriormente podías irte a la finca, podías irte a la realización de la producción, hacer tranquilamente. La gente se sentía pues en su espacio, en su territorio, pero desde el momento de la instalación, desde los operativos, que estamos hablando del 2010 y más todavía con la presencia de la FTC del 2013, la gente te dice, Dicatui, ore pujare, ore cocuevo. Dicatui, rojola, no inca, aru, este PBG, si no pelas 3, las 4 pillaro y que pama, porque ande, y catucuata, pere, ella topa y me aean. Jare, si lo que hije, indoro, ya podemos, mi amada. Entonces, tenés en cuenta que eso también repercute
en la relación económica que tiene que, en la producción económica que tienen que tener las pequeñas fincas, porque no hablamos de unos grandes procesos de industrialización en ese sentido, ¿verdad? Y el otro elemento fundamental del contexto es que esto que es una burla, creo que no, ¿verdad? Ya Diana lo había tocado en términos de año, la dimensión económica que supone el oneroso gasto de las Fuerzas Armadas de la FTC en el departamento. Solamente nosotros tenemos datos desde el 2013 al 2018, más o menos como 202 mil millones, 128 millones, 744 mil 453 guaraníes había gastado en ese tiempo. O sea, son sumas siderales, ¿verdad? Que si uno habla en términos de proceso, de inversión, las cosas serían totalmente diferentes. Al menos eso pensamos nosotros. Y este pensamiento no quiere ser así tipo una retórica de que sí hay que invertir aquí, sí hay que invertir allá. No, si hablamos de un territorio de altísimo nivel de conflictividad y la conflictividad está por factores externos, porque los factores externos son los distintos grupos armados existentes y hasta hoy el factor estatal no ha ponido preso y la población se siente un queso ahí, ¿verdad? Es la que sufre todos los efectos de estos grupos. Entonces, por eso es que decimos y apostamos nosotros a esta derogación y no a este gasto militar, sino a esa inversión a lo que tengan que salir la gente. Y te dice la gente, estos procesos de industrialización no tenemos. Si logran algún proceso de industrialización, ¿cómo lo hacen? Lo hacen con la cooperación externa o con algún proyecto, ¿verdad? Nada más que eso. Pero de ahí a este gasto, a esta inversión de parte del Estado, es absolutamente nada. Entonces, eso es así como hablar un poco de lo que es el contexto en términos económicos, qué se desarrolla en la zona, cuáles son los distintos grupos, cuáles son las violaciones a los derechos humanos existentes y cuál es el gasto de las fuerzas de tarea conjunta en la zona. Y dentro de ese territorio, y yo acá me remito y repito nuevamente, voy a hablar exclusivamente de cómo perviven las organizaciones. Una de las organizaciones importantes del territorio y que fue sumamente estigmatizado fue la Organización Campesina del Norte, la OCN. Bueno, la OCN, que es una organización pionera en Concepción. ¿Por qué es pionera? Porque una vez desplazadas las organizaciones de las griegas agrarias, ellos como que retomaron como punto de partida para trabajar los procesos dejados por las griegas agrarias, ¿verdad? El trabajo de base. Desde 1986, la Organización Campesina del Norte se encuentra en el territorio, es departamental, se trabajó en distintos puntos, tenían base en Concepción, Loreto, Belén, Horqueta, Huilloú, Puenteciño, ¿verdad? Y como también es desde el año 1986, no existía muchas posibilidades de articularse de manera individual, siempre estaban trabajando de manera conjunta con la pastoral diocesana del departamento, desde la dictadura existente en aquel entonces, ¿verdad? Hasta el 2006 tenían aproximadamente como 1.200 socios. Actualmente están retomando otra vez, hay que tener en cuenta que del 2008 hasta el 2013 más o menos, todas las represiones, todas las estigmatizaciones y burlas fueron tiradas hacia la OCN, ¿verdad? Entonces, como que han dejado de activar, han dejado de actuar como organización gremial, pero actualmente ya cuenta nuevamente con 180 socios. Algunos de sus principales dirigentes tienen muchísima trayectoria en la militancia de las ligas agrarias. Y desde el principio la organización tenía la organización gremial era de carácter reivindicativo de sus principales derechos. Las demandas giraban en torno al acceso a la tierra, a la producción, a la salud y a la educación. Una parte importante de otras organizaciones que fueron existiendo en la zona norte fueron desprendidas precisamente de la Organización Campesina del Norte. Entre ellas está una de las antiguas organizaciones también, la Asociación Campesina Comunitaria del Asentamiento Arroyito, el ACA, la Asociación Campesina Comunitaria Asentamiento Arroyito.
que el asentamiento Arroyito fue ocupado en el año 1989, después de un proceso de un año de preparación. La cantidad de sin tierra censada en aquel entonces era más o menos de 1.200 personas, y de los cuales 800 entraron a la ocupación que llegaron a ganar de 8.692 hectáreas, que pertenecía a la empresa Unión Paraguaya, y que posteriormente esas fueron expropiadas y colonizadas. Este asentamiento, Arroyito, está compuesto por 7 núcleos. La ACA se creó con ese objetivo de fortalecer las acciones comunitarias en el asentamiento y los comités de productores. Se contó con varias familias. Actualmente en el asentamiento viven más de 200 familias. En el asentamiento viven varias, están organizadas tanto con el ACA, tanto con la OCRC, o también con las organizaciones como la Federación Nacional Campesina. Actualmente esta organización cuenta con 20 comités distribuidas en los 7 núcleos del asentamiento, a que se dedican generalmente están en el acopio de leche, en el tema de las ferias de sus productos y en la cría de animales pequeños en términos de autoconsumo y en términos de soberanía alimentaria. En términos de procesos reivindicativos, siempre están participando con algunas organizaciones de mayor alcance, como la Coordinadora de Organizaciones Campesinas o como la OCN, que vienen trabajando para seguir con sus procesos gremiales en ese sentido, ¿no? Otra organización sumamente importante en la zona es la Organización Campesina Regional de Concepción, que es la OCRC, que es una organización que tiene 24 años de vida, que ha trabajado muchísimo en la recuperación de la tierra. Los elementos centrales post-dictadura fueron precisamente que la gente pueda tener su tierra, que la gente pueda tener su espacio en ese sentido. La OCRC fue un puntal para el proceso de expropiación de las tierras de Antemire, que es lo que se conoce como Puenteciño. Actualmente es el distrito de José Félix López, ¿verdad? En donde ellos como organización lideraron este proceso de ocupación, ganaron esa colonia y hoy ya está distritado precisamente, ¿verdad? La OCRC es una organización que, como ya decía, tiene 24 años, se dedica a la agricultura agroecológica, cuentan con un centro de acopio, cuentan con un silo, cuentan con un mercado campesino y cuentan también con un local propio. Es una organización fuerte, es una organización que fue afectada muchísimo también por todo el tema de las fuerzas de tarea conjunta. 2 dirigentes de la OCRC fueron asesinados también en manos de los grupos armados de la zona, que hasta el momento tampoco se llegó a aclarar totalmente en qué condiciones. Y en ese sentido, ellos se organizaron, siguieron trabajando y en ningún momento han bajado la guardia en sus procesos reivindicativos. Está el Comité de Mujeres Piñatí Santo Domingo, que es una organización que está compuesta por más de 30 mujeres y trabajan totalmente en términos de es muy local. Esta es una organización de base muy local que está en la zona de calle 10 y calle 9 de Orqueta. Ellos trabajan en la agricultura, en su mayoría de las mujeres. Tienen también un local propio, tienen un centro de acopio y tienen un lugar de almacén de consumo. Trabajan la base, trabajan la agricultura y trabajan por sobre todas las cosas el empoderamiento de las mujeres de esta situación existente, ¿verdad? Tenemos también la organización campesina Tepopajú de Loreto, es una organización que trabaja también, trabajó en principio con otras organizaciones, con otras ONG, como parte de una ONG, pero actualmente está trabajando más reivindicando todo lo que es la agricultura campesina. La cooperativa Cocanor también, que es una cooperativa de familiar, en su mayoría de mujeres, que está ubicada también en la colonia de Alfonso Cue, Orqueta, que también recibieron bastantes golpes en términos de varias
adolescentes eran miembros de la OCN, entonces bastante estigmatizadas. Lograron previvir, logran sobrevivir, tienen hoy su local propio, tienen un centro de acopio de leche y también se dedican actualmente en la producción de queso. Están bastante trabajando estas mujeres en la producción de queso. Como las organizaciones gremiales son asociaciones sin fines de lucro, entonces se desprenden de ella y se forman cooperativas para que puedan comercializar sus productos. Esa es otra de las organizaciones, es Cocanor. También tenemos la Asociación de Mujeres de Perla del Norte, que viene trabajando bastante en la zona. La Organización Zonal de Agricultores Agroecológicos, la OSAE, fundada en el año 2002, que pone como un centro de lucha fundamental el respeto irrestricto al territorio y territorios declarados zonas libres de agrotóxicos. Tiene una fuerte convicción, una profunda convicción sobre todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Tienen su Secretaría de Mujeres, tienen su Secretaría de Comunicación, tienen una radio, cuentan con 4 organizaciones más asociadas, en el desarrollo también las huertas comunitarias y esa tendencia de declarar zona libre de agrotóxicos, que de hecho lo lograron en el distrito de Orqueta y es como para extenderlo hacia Belén, Loreto y hacia Villa. Y posteriormente el Comité de Mujeres de Santo Rey, que es un comité de mujeres integrado nada más que por 10 mujeres que está en el distrito mismo de Orqueta, en el centro mismo, es uno de los pocos comités que tiene esta visión más urbana dentro de lo rural, ¿verdad? Y trabajan las huertas comunitarias y es la que provee mayor consumo de hortalizas para todo lo que es el centro urbano de Orqueta. Después tenemos la coordinadora de emprendimientos asociativos rurales del CEAAR y después otro elemento fundamental que hicieron las organizaciones del norte en este tema de la resistencia es la conformación de la coordinadora departamental de organizaciones campesinas. Ya sabían perfectamente que sin tener una unidad de acción o una unidad de criterio no iban a poder enfrentar estos embates que se le iban dando. Los embates eran el asesinato de suficientes, por una parte, el tema de la estigmatización, que no podían trabajar absolutamente nada. Entonces se volvieron a organizar, a aglutinar en una plataforma a quien le llamaron Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas y fueron los primeros que organizaron los foros por el derecho a la vida y el respeto al medio ambiente. Y, ¿verdad? Y después, posteriormente, fueron organizando seminarios, acciones de manera conjunta para visibilizar que la problemática afecta especialmente al territorio y afecta por sobre todas las cosas a las organizaciones. Se dieron cuenta perfectamente que este sistema, que este modelo de represión o de militarización, el sistema de fondo era el exterminio o el desplazamiento de las organizaciones campesinas. Y entonces los juegos o las distintas maneras de atacarle era por su tierra, era por sus productos y era por la militarización y por la estigmatización. Entonces hicieron este frente es la que hasta hoy también está trabajando fuerte en la zona y tienen sus principales postulados reivindicativos permanentemente. Yo estaría por ahí hablando un poquito de todas estas organizaciones que es de las que nunca se habla, que es la que en su tiempo marcaron así como que una presencia muy fuerte, pero después de eso ya no se habla exclusivamente ya no se habla de ellos, ya no se muestran lo que están produciendo en la zona, lo que están haciendo en la zona, lo que están haciendo como para lograr sobrevivir. Y es que cuando uno escucha después de esto, después de ver a estas comunidades y a esta organización, uno se pregunta de que esa es la apuesta a una cultura de paz, esa es la apuesta a ese otro modo de vivir. Y esa es la apuesta de manera orgánica de poder resistir a este embate bastante fuerte y es lo que se solicita. Generalmente no son muy frontales porque dicen nosotros estamos en el territorio y perfectamente ellos están en el territorio, de repente somos organizaciones que se van, que ayudan, que apoyan, pero terminado su trabajo se regresan nuevamente a Asunción, ¿no? Entonces ellos encontraron
la manera de visibilizarse. Y siempre estos trabajos los hacen con las iglesias, con las distintas iglesias de poder tener una plataforma de conjunto de carácter organizativo y de carácter reivindicativo, ¿verdad? Entonces, ante todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en la zona norte, que escuchamos en el diario, en los diarios todos los días, y cuando nos muestran esta narrativa bélica existente, cuando te vas en el territorio, ves la producción de la gente, ves el compromiso de la gente y ves la disputa de la gente, que no están así, no están con sus tanques, sino están con sus regaderas, ¿verdad? No están con sus drones, sino están con sus producciones concretamente, ¿verdad? Entonces, por eso me pareció sumamente importante este espacio y por eso también me pareció sumamente importante poder mostrar que estas organizaciones sí están y que estas organizaciones tienen rostros y que esos rostros son rostros humanos convencidos de que sí vale la pena trabajar por la vida y de hecho apuestan por la vida en medio de tanto discurso bélico y de presencia bélica también, porque no hay que negar que la presencia es sumamente bélica. O sea, ver que hacia Curuzú de Hierro, hacia Jujuañandú o hacia Rollito se desplazan tanques de guerra, no tiene sentido. Tanquetas que en un camino de 12 kilómetros que van a encontrar, pues hasta ahí no sabemos. Dispositivos impresionantes como 17, 18 vehículos blindados, los helicópteros, los drones, o sea, esos dispositivos que te hacen vivir en esa lógica de guerra. Y creo que lograron ellos pervivir esta lógica. Yo estaría por ahí, Fabricio. Excelente, Cristina, excelente. Muchas gracias por tan amplio panorama de la estructura social organizada, sobre todo, ¿no? De las organizaciones campesinas, las organizaciones territoriales en Concepción y en otras zonas del norte, ¿no? Bueno, le recordamos a la gente que está viendo, ¿no? que este es el segundo ciclo, el segundo encuentro del ciclo de charlas sobre Fuerzas Armadas y violaciones a los derechos humanos. Estamos con Dante Leguizamón, con Diana Vargas y con Cristina Coronel. Bueno, hay algunos comentarios que nos llegaron muy generales, ninguno en concreto, creo, para alguno de ustedes en general, en concreto. Y después algunas cosas que nosotros también, digamos, desde la plataforma nos interesa rediscutir o consultar, colocar, ¿no? Voy a ir pasando en pantalla algunos de los comentarios, ¿no? que fueron llegando. Ahí Edilberto Álvarez Galeano dice: los datos reservados deben ser bajo rendición de cuentas. ¿Por qué ocultan esos gastos? ¿Qué estamos financiando sin que como sociedad no nos enteremos? Es la consulta abierta para quien quiera responder. Diana, Dante, para Cristina, que está volviendo ahí. Bueno, después Albino Villalba dice: una organización estatal como la FTC, al emplear terror sobre la población civil en sus operaciones, es una organización terrorista según las legislaciones internacionales. Es lo que consulta Albino Villalba. También bastante general la pregunta, ¿no? Bueno, Víctor Hugo Benítez Medina: la impunidad en las actuaciones de la fuerza de seguridad es grave. El Ministerio Público está cumpliendo un rol de protección a las violaciones de derechos. Felicitaciones por el nivel de los panelistas. Bueno, un comentario que nos deja estos son los 3 comentarios que por el momento queremos pasar, ¿no? Bueno, hay 2 preguntas abiertas para quien quiera respondernos sobre la financiación y sobre esta cuestión concreta de las FTC. A ver, tomo la primera pregunta con relación a los gastos reservados y la rendición. Los gastos reservados ya incluso existían antes de la creación de la FTC. Por ejemplo, durante el periodo de gobierno de Fernando Lugo, la policía tenía 2.000 millones de guaraníes de gastos reservados. Ahora tiene la FTC 6.000. Y efectivamente sí había una rendición de cuentas. Eso surge, recordarán ustedes, cuando aparece esta campaña
donde a quien aportara información que permitiera llegar a resultados se suponía que esto correspondía a un pago. Más allá de las críticas que podamos hacer, por un lado, sumas muy distintas, creció 3 veces más versus menos resultados, y ahí algo que hay que preguntarse es si se supone que se creó para ese fin, ¿a quién le pagaron, verdad? Porque no vimos resultados. En concreto, no hemos visto que hayan accedido a información que haya permitido llegar a los objetivos. Por otro lado, si bien en materia de seguridad hay información, hay quizás datos que puedan, obviamente, por su carácter mismo, por su naturaleza, tener que guardar cierta reserva. Cuando estamos hablando del uso de recursos públicos, la transparencia, incluso posterior a la utilización, siempre es obligatoria, y hace poco leía cómo en Colombia manejan esa cuestión, y justamente ellos sí tienen mecanismos de rendición de cuentas, a pesar de que y manejan recursos mucho mayores que los nuestros, y tienen muchos años de esta pelea, por decirlo así. Entonces, sin duda coincido que la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de recursos públicos es un imperativo. Y solo brevemente hacia la segunda pregunta de si la FTC podría estar cometiendo terrorismo de Estado. Y estamos hablando de acción directa de parte de agentes del Estado en la violación de derechos humanos, que a su vez no es investigada ni sancionada. Entonces, coincido con quien hacía la pregunta, que sí, que si bien yo decía en un inicio que vemos una práctica muy sistemática de parte de la FTC, considero que hay de parte del Ministerio Público un blindaje también. Entonces no podemos hablar en términos, digamos, más suaves de lo que está ocurriendo, porque efectivamente tienen asegurada la impunidad. Al menos eso está clarísimo desde mi punto de vista. Sobre ese punto me gustaría comentar un par de cosas. Si bien yo coincido con que hechos como estos se pueden catalogar como actos de terrorismo de Estado, la legislación internacional de protección de los derechos humanos o la legislación de derecho penal internacional no cataloga directamente, hablando de legislación, como hechos de terrorismo de Estado. Hay como 2 vías grandes a nivel internacional para la sanción del Estado o la sanción de los encargados de los procedimientos, ¿verdad? O sea, la responsabilidad individual y la responsabilidad del Estado. Se pueden hablar, como bien dijo Diana, de violaciones de derechos humanos, y para eso hay distintos mecanismos, llámese Comisión Interamericana, Corte o el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, donde se puede llevar adelante una causa o varias, y se puede lograr la condena eventual del Estado por la violación del derecho humano, por no haber investigado, por torturas o por alguna circunstancia. Y la otra gran pata, podríamos decir, es la Corte Penal Internacional, que sí ya investigaría acciones concretas a personas concretas, digamos, sobre violaciones concretas de derechos humanos, pero ahí estamos hablando de circunstancias de violaciones sistemáticas de derechos humanos, lo que se conoce como crímenes de lesa humanidad, o eventualmente, bueno, en este caso podrían, entre comillas, llegar a ser, se podría eventualmente que construir, digamos, porque se está hablando de un ataque generalizado a una población civil con distintos elementos. Sí, eventualmente la Corte Penal Internacional podría llevar a un proceso, no digo específicamente, pero es la otra pata para la sanción. Pero así como actos de terrorismo de Estado en la legislación internacional no está catalogada directamente, sino como violaciones de derechos humanos, digamos. Cristina, ¿algún comentario sobre alguna de estas dos cuestiones? El carácter reservado de los gastos de la FTC, la categoría de terrorismo en relación al actuar de la FTC. Creo que
de acuerdo con lo que dice Diana, en ese término de los gastos de la FTC, se viene existiendo permanentemente de que sean claros, transparentes. Es más, vos pedís información que no me acuerdo, a la Secretaría a quienes te brindan las informaciones públicas y vos no encontrás datos sobre eso. Te redicen nuevamente que son gastos reservados, ¿verdad? Y en la práctica, cuando haces algunas investigaciones o preguntas en la zona, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los recursos? ¿Dónde dan los recursos? ¿Le llega a ustedes? Les preguntamos a los soldados, a los miembros de las Fuerzas Armadas, y generalmente esos gastos su presencia tiene simplemente un plus, ¿verdad? O sea, no tenemos acceso a esas informaciones. Y por tantos gastos y por tantos recursos gastados en eso y sin resultados hasta hoy, nosotros sí creemos totalmente, aparte de seguir sosteniendo nuestro compromiso fuerte de que ellos deben ser eliminadas las fuerzas de tarea conjunta de la zona, debe ser derogada, esa ley, porque para eso existe compromisos de la República, de un Estado democrático, que la policía debe ser el órgano que resguarde la seguridad interna. Entonces creemos totalmente eso, en esa derogación, y queremos que los gastos tienen que ser transparentes, claros y concretos, y reinvertidos por sobre todas las cosas. Y en este último punto estoy totalmente de acuerdo también en esa línea. Yo creo que cuando nos vamos a la acepción de que supone el terrorismo, estamos diciendo que todas aquellas acciones que hace un Estado o que hace un gobierno para crear terror en busca de sus fines, eso es como que denominado un acto terrorista, ¿verdad? Pero en términos de demanda y de sanciones a las acciones que comete el Estado, son violaciones a los derechos humanos, y esos tienen las instancias correspondientes hacia donde se pueden canalizar. Excelente, Cristina. Bueno, muy claro, los tres, muy clara Diana, Cristina y Dante. Bueno, y desde la plataforma también colocar una pregunta, digamos, en concreto para Dante, y después dos para Diana y Cristina. Hago la salvedad de que porque ocupan lugares distintos, ¿no? O sea, Dante es actualmente comisionado del mecanismo, entonces su rol, su función es otra, ¿no? Un poco días después de la situación que ocurrió en Ciudad del Este a mediados de julio, bueno, desde la plataforma habíamos redactado un petitorio concretamente a dos instituciones del Estado, ¿no? Al Congreso Nacional y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en un mismo sentido, ¿no? Del esclarecimiento y de la búsqueda de no impunidad de los hechos. Dos de los puntos que habíamos colocado como plataforma en aquel momento era el pedido, por ejemplo, al mecanismo de la conformación de un espacio de monitoreo sobre estos casos de torturas masivas, y en lo posible que esos mecanismos tengan, digamos, la participación de organizaciones que estén interesadas, ¿no? De la sociedad civil, de participar de ese mecanismo. Esto atendiendo a que los organismos del Estado encargados de ejercer ese tipo de control de investigación, como el caso del Ministerio Público, actuaron de una manera abiertamente irregular, ¿no? Entre esas propuestas estaba también, por ejemplo, la realización de audiencias públicas, de ser necesarias, ¿no? Para conocer un poco el avance de la investigación, ¿no? Y eventuales también declaraciones de responsabilidades de carácter ético, político, en caso de no haber avance de parte de las instituciones del Estado en la sanción. Eso por un lado, ¿no? ¿Existió la posibilidad o no, Dante, de llevar adelante algún tipo de mecanismo? O una pregunta más general. ¿Existen casos que se hayan dado donde desde el mecanismo o de otras instituciones del Estado se pudieron como generar estos espacios de monitoreo en relación a hechos concretos como el que ocurrió en Ciudad del Este? Mira, no sé si existe otra experiencia similar a la que manifestas. Sí creo que hay muchas posibilidades de desarrollar ese proceso, digamos. Nosotros estamos como abiertos a la posibilidad de desarrollar ese espacio. De hecho, que con los referentes comunitarios en Ciudad del Este y con los representantes de la sociedad civil, e inclusive con el representante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado,
hemos realizado distintas acciones, por ejemplo, participamos en un par de reuniones de la Comisión de Derechos Humanos del Senado explicando e indagando sobre las acciones del Ministerio Público, y en esas reuniones también participaron referentes de la sociedad civil que nos acompañaron y que no nos acompañaron, de organizaciones como la CODEUPI, la CEDIA y otras organizaciones. Sí, de igual manera sí creería que la conformación de un espacio autónomo, podríamos decirlo de alguna manera, donde el mecanismo pueda participar como apoyando, o sea, no como apoyando en realidad, sino como la institución que puede o que tiene acceso a distintas cuestiones y aportar en la línea de luchar en contra de la impunidad de este caso específico o algún otro, me parece que es algo muy interesante para nosotros, y bueno, y por supuesto abierto a la posibilidad de generar ese espacio. Bien, bueno, y un poco en la misma línea, ¿no? Cristina, Diana, de la búsqueda, ¿no? De una incidencia, de una acción más concreta en torno a casos concretos. Por ejemplo, el caso de las niñas del 7 de septiembre, 2 de septiembre, ¿no? Del mes pasado, de este mes. O bueno, otros casos que mencionó también Cristina, de atropellos, de allanamientos irregulares, de casos de tortura que se dan en el departamento de Concepción, San Pedro. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué mecanismos no institucionales, digamos, sociales, políticos, creen que se pueden desarrollar en torno a hechos concretos y que puedan ser como garantías más firmes de no impunidad? Bueno, algunas experiencias tenemos en ese terreno, ¿no? El caso de Curuguaty es un caso emblemático que, si bien no se llegó a castigar a los verdaderos responsables de la masacre, hoy siguen sin sanción esos crímenes cometidos el 15 de junio del 2012. Bueno, por lo menos no fueron sancionadas las personas incorrectas, ¿no? Pero en torno a otros casos y en el Paraguay de hoy, ¿cómo ven estas posibilidades? Sin duda que como sabemos, la organización es uno de los caminos y las estrategias más efectivas cuando tenemos un Estado que en algunos periodos en mayor medida, en otros menos, de algún modo se pone de espaldas a la ciudadanía, y ahora sobre todo notamos y tenemos ejemplos muy cercanos con la actuación del Ministerio Público. Por ejemplo, bueno, la selectividad con la coopera, de lo cual ya se ha hablado bastante en este último periodo, pero un ejemplo concreto traías vos, por ejemplo, de lo de Curuguaty y toda la significación que tuvo el acompañamiento y el visibilizar lo que estaba pasando en esa causa. Obviamente que hubo personas que igualmente estuvieron muchos años privadas de libertad, nunca les vamos a poder reparar todo aquello. Pero, por ejemplo, en la causa penal que abrieron con relación a los hechos en torno al Panteón de los Héroes y el anuncio grandilocuente que hacía un fiscal de imputación a todas las personas que participaron, tenemos una institucionalidad a su vez tan débil o de acuerdo a cómo sople el viento, que con horas de repudio, incluso mediático, ¿verdad? Ni siquiera en el contexto COVID es muy fácil hacer manifestaciones allí en las instituciones. Horas después, bueno, vimos lo que hoy el Ministerio Público retrocede, ¿verdad? Entonces, tenemos muestras concretas, porque a su vez la debilidad de las instituciones y muchas veces la poca legitimidad de las decisiones que pretenden adoptar o que adoptan, hace que la organización social, la presión, surta efecto, ¿verdad? Y que muchas veces ese es el camino con el que se cuenta, pero también sin duda seguir exigiendo mayor transparencia, rendición de cuentas, y bueno, lo propio de una república que lamentablemente vemos en este momento con mucha preocupación, la instrumentalización, sobre todo, repito, del Ministerio Público. Pues estamos pasando en un periodo donde se ha hecho como mucho más evidente, y que a su vez
perpetúa, como decía antes, la impunidad de las violaciones de derechos humanos. O sea, esa es la contracara del Ministerio Público que tenemos, que no impulsa investigaciones de violaciones de derechos humanos, y ese mensaje de impunidad obviamente también es una receta perfecta para que se perpetúen los abusos. Sí, solo un par de cositas, ¿verdad? Un hecho fundante de nuestra no creencia absoluta en el Ministerio Público es el tema del informe de la CDJ, ¿verdad? Hasta hoy, el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, que tienen todas las denuncias, que tienen todos los hechos, el tema de tierras malavidas, las ejecuciones y demás cosas, en ningún momento han dicho, vamos a abrir alguna causa, vamos a hacer algunas investigaciones, eso está. Si no lo toman una sociedad civil organizada o interesada en eso, eso va a quedar así, impune totalmente, ¿verdad? Y en ese sentido, el informe de la CBJ contiene más o menos todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en la época de la dictadura y que de nuevo está emergiendo fuertemente en nuestra situación actual. Ese es un elemento a tener en cuenta. Para quienes estuvimos trabajando directamente en el tema, en el caso emblemático de Curuguatí, es una causa nacional, solamente se pudo y se logró por las organizaciones. Ni un ápice movieron las instancias que debían corresponder, ¿verdad? Y eso es lo que siempre dicen también las personas que están ahí. Dice, si esta acción o esta causa no tuviera cámara o no tuviera prensa, eso iba a quedar también ahí dormido totalmente, ¿verdad? Entonces, creo que y esta última causa, la del 2 de septiembre, eran niñas, no importa de dónde, la celeridad del Ministerio Público para los hechos que sucedió frente al Panteón, que ya lo dijo Diana, fue impresionante, pero ninguna celeridad y ningún movimiento de una instancia independiente que para que pueda decir, para que podamos tener mínimo de credibilidad en su accionar, ha movido el Ministerio Público con respecto a las niñas. Y eso es así como un elemento reciente nomás, para no decir todo lo que históricamente se ha dado. El grupo de los 14, por ejemplo, que fueron condenados de manera genérica, ¿verdad? Cuando estamos en un estado garantista, ¿verdad? Y esas condenas fueron totalmente genéricas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creemos que en nuestra institucionalidad no llega ni tan siquiera a ser débil, diría casi es una ausencia total, salvo excepciones, pero esas excepciones nos da como para poder hablar de las generalidades. Eso. Así es, Cristina, ¿no? Y desde la plataforma también vemos muchas veces que no solo el Ministerio Público es negligente en su rol de investigación y de defensa de la sociedad, sino en muchos casos es el principal obstáculo para avanzar en procesos de investigación más claros. Bueno, el caso de las niñas es categórico, es increíble haber visto a un agente fiscal asumiendo sin ningún tipo de sorpresa que habían quemado evidencias. O sea, la ropa que llevaban puesta las niñas, admitiendo en televisión nacional como si estuviera contando la temperatura. Quien debe resguardar las evidencias las destruye. Es categórico, es, digamos, evidente no solo un actuar negligente, sino deliberadamente dirigido a obstruir el hallazgo de la verdad y el castigo a los responsables de un delito X, ¿no? Y así como este podemos avanzar en muchísimos otros casos. Bueno, hay algunos mensajes de saludos, de felicitaciones, de saludos concretos a ustedes, a Diana, a Dante, a Cristina. Para los tres hay que nadie se quede enojado. Pero bueno, les queremos agradecer desde la plataforma que hayan accedido a participar a este segundo encuentro. Bueno, creemos que aportó de vuelta a clarificar algunas ideas en torno a la necesidad de avanzar en la desmilitarización de las zonas, de los departamentos del norte del país, de Concepción, de San Pedro, de Amambay, como un paso para resolver realmente los problemas de fondo, ¿no? O sea, ya, como decía Cristina, son 10 años de presencia sistemática y sostenida de las Fuerzas Armadas en el norte del país, con los resultados que están a la vista, ¿no? O sea, con los resultados que están a la vista, un aumento
de las muertes en el norte del país, producto de los distintos grupos armados que ya citaron también ustedes, ¿no? No solo el EPP, no solo el ACA, no solo el EML, sino bandas paramilitares, grupos de narcotraficantes, que producen muchísimas más muertes, incluso que lo que se le atribuyen, por ejemplo, al Ejército del Pueblo Paraguayo. O sea, estamos hablando de más de 2.000 muertes en los últimos años, producto de la acción del Primer Comando Capital, por ejemplo, que es algo de lo que casi no se habla. Sí. Bueno, y vamos avanzando, seguimos avanzando en este tipo de debates. De vuelta, si quieren alguna reflexión de cierre, Diana, Dante, Cristina, un par de minutitos como para ir redondeando. Diría yo, la paz es fruto, la justicia social solamente lo vamos a lograr cuando tengamos realmente una presencia estatal creíble, de confianza, y que pueda reconstruir, y que las organizaciones puedan reconstruir o tener las herramientas necesarias para reconstruir el proceso en el cual están actualmente. Solo brevemente agradecer el espacio nuevamente, y que sigamos en la organización, en la discusión, y que este Estado paraguayo también necesita avanzar hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Todavía tenemos muchas cuentas pendientes, y hay en ese sentido también desde las propias instituciones públicas una obligación de velar, y de ahí el mecanismo de prevención de la tortura tiene mucho compromiso en ese sentido, al igual que la Defensoría del Pueblo, con las particularidades de cada una de ellas, y que también yo creo que tenemos que apuntar hacia el fortalecimiento de esas instituciones y, en definitiva, de todo el Estado paraguayo como garante de derechos. Yo también, un poco en esa línea de agradecer el espacio, creo que estamos pasando por momentos muy delicados. Es como que la pandemia y el problema del COVID hace que valga todo, digamos, por decirlo de alguna manera. Creo que se han producido hechos muy violentos, se ha ejercido violencia estatal en distintos niveles y en distintas circunstancias, y esto refrendado o reforzado, digamos, por un discurso, digamos. O sea, se está buscando instalar un discurso del Estado versus los otros, y un discurso que busca instalar y que busca polarizar una sociedad, y que tiene de alguna manera, y justifica, digamos, el uso de la fuerza claramente ilegal en distintos momentos, ¿verdad? Entonces, yo coincido que es un momento muy importante para la organización y para el fortalecimiento de instituciones del Estado que efectivamente controlen y que puedan también incidir en cambios a corto, mediano y a largo plazo en un Estado bastante debilitado y bastante poco creíble hoy en sus instituciones. Excelente. Bueno, de vuelta, muchas gracias, Diana, Dante, Cristina, y bueno, recordarles que esta transmisión queda en la página de Facebook de la plataforma, si la quieren volver a ver, o la gente que está viendo distribuir también por distintos medios, va a quedar a disposición, y nos encontramos prontamente, ojalá ya en modo COVID, pero siempre en la lucha. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, chao.